Tengan muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Estamos en esta noche muy contentos, muy gozosos por estar aquí con ustedes, festejando, celebrando estos 7 años de manifestando su gracia. Le damos gracias al Señor por eso. Pedimos y oramos que Él continúe sosteniendo esta iglesia, continúe, hermanos míos, haciendo que fructifique a Jesucristo en medio de ustedes, hermanos, y tomamos este tiempo no solo con gozo, pero también con una responsabilidad y un privilegio, hermanos, que es para mí estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hermanos, les invito a que vayan conmigo en sus Biblias. Estaremos en esta noche en el Evangelio de Mateo. Estaremos en el capítulo 16 y estaremos leyendo los versículos del 13 hasta el 20. Este mensaje se titula Sobre esta roca, el fundamento inconmovible de la iglesia. Amén. Dice así la perfecta palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta noche, Señor. Gracias porque es por tu misericordia, Señor, es solo por tu gracia, solo por tu bondad. Señor, porque nos has amado antes de la fundación del mundo. Que podemos estar hoy reunidos, Señor, en tu nombre, reunidos alrededor de tu palabra. Señor, y te pedimos que por tu Santo Espíritu nos enseñes, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos. Te pedimos, Señor, que podamos ver la iglesia, Señor mío, como tú la ves. Señor, que tengamos una convicción por amar a la iglesia, Señor, de acuerdo a tu corazón. Señor Padre, que podamos entender la profundidad de tu obra, Señor. Que tú diste, Señor, a luz tu iglesia con tu muerte, Señor. Este es el producto, Padre, de tu sacrificio, tu bendita y hermosa iglesia. Señor Padre, ayúdanos porque, Señor mío, necesitamos ver como tú ves y amar como tú amas. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. A manera de introducción quisiera comentarles algo que dice el escritor británico y apologista cristiano C.S. Lewis. Él nos cuenta la historia de un profesor que estaba calificando los trabajos de sus estudiantes acerca de los clásicos. Y dice que ese profesor estaba muy decepcionado por la falta de sustancia en los trabajos de sus alumnos. El problema de estos muchachos, dijo, es que los profesores les han estado enseñando acerca del Partenón cuando en realidad deberían haberles estado enseñando sobre el optativo. El Partenón, hermanos, es la magnífica y emocionante piedra arquitectónica de la cultura griega. Es el emblema máximo de la geometría y de la arquitectura que hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de superar. Fue construido hace 2470 años y los arquitectos que diseñaron esta construcción de mármol blanco lograron darle una perfecta sensación de armonía. Incluyeron como un elemento esencial en su diseño algo completamente innovador, y esto es
la deformación que da la perspectiva del ojo humano, agregando así estas deformaciones en sus pilares, en sus dinteles, en sus paredes. De esta forma la corrigen, logrando así una estética visual perfecta. Los pilares inician, hermanos, con un diámetro en su base que va aumentando en medida que estos van hacia arriba, de tal manera que a la perspectiva del ojo humano, al agregar estas deformaciones, la hacen ver como una línea recta perfecta. Los arquitectos agregaron también deformaciones a las esquinas elevadas para que la perspectiva del ojo humano logre verlo como un polígono perfecto. Descubrieron, hermanos, la belleza de la ecuación 1 más la raíz cuadrada de 5, todo sobre 2. Esta es conocida como la proporción áurea o la medida de oro, o dicho cristianamente, el número de Dios. Porque, hermanos míos, esta proporción se encuentra en toda la creación. Es la famosa progresión de Fibonacci que se conoce hoy día. Todo parecía indicar, hermanos, que se acercaban a un tipo de belleza inigualable que hasta el momento no se conocía. El problema de estos muchachos es que los profesores les habían estado hablando de ese Partenón perfecto, pero no se dedicaron a hablarles nunca sobre el optativo. El optativo, hermanos, es el simple, común e incluso aburrido modo gramatical de los verbos en griego que a nadie le interesa estudiar. El punto era este: no hay atajos para desarrollar una apreciación de algo que tiene sumo valor. Los trabajos de los estudiantes eran una repetición superficial de ideas vacías, porque nunca habían estudiado realmente a profundidad nada acerca de los griegos. Ellos habían tomado un atajo. Luis dijo al respecto: hay dos tipos de educación. Una comienza con la abnegación, con el sacrificio, con el esfuerzo, con desiertos, con disciplina, incluso con aburrimiento, que para la cultura en la que vivimos hoy, llena de entretenimiento y atajos, eso es despreciado. Pero eso, hermanos míos, es el único camino que se puede tomar para tener una verdadera apreciación del tesoro. El otro camino comienza con una apreciación superficial, con un atajo, y termina siempre en el sentimentalismo. Y esto es algo, hermanos míos, que tristemente podemos ver en nuestra generación muy comúnmente. La gente que toma atajos siempre, invariablemente, termina en mero sentimentalismo. Personas dentro de la iglesia incluso, que están todo el tiempo en altibajos. Un día están en el cielo, otro día están por el suelo. Porque, hermanos míos, aunque están completamente decididos a amar esa cruz en la que Cristo murió, lo único que realmente saben es emocionarse. Esta, hermanos, es la gran tragedia de nuestro tiempo. Conocen la forma en que Dios nos amó, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y podemos llegar, hermanos míos, a llorar, podemos emocionarnos, podemos cantarlo, podemos incluso disfrutar de esta verdad, hermanos míos, pero no a la profundidad que debiéramos, porque esta verdad supera toda realidad. Eso es una cosa, hermanos, emocionarse. Pero no es lo mismo que yo abrace esa cruz como el modelo a quien debo seguir y que ponga mi vida en sacrificio por amor a Cristo quien me salvó. Y por amor a todas sus obras, por amor a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familia, a los perdidos, incluyendo a mis enemigos, por amor a mi iglesia. Lo insustancial, aquello que es superficial, es lo que no me permite participar y disfrutar de su plenitud. Lo insustancial es que, hermanos míos, dado el momento, muy pocos están dispuestos a pagar un precio tan alto como perder la vida siguiendo el ejemplo de Cristo en la cruz. Pero la realidad es que nadie puede ir en pos de Cristo si no camina sobre sus mismas pisadas.
estudiar, hermanos míos, ecuaciones para saber cuánto pueden soportar los arcos del Partenón o descifrar la majestuosa matemática de la proporción áurea, puede resultar tedioso, puede resultar cansado, es demandante, requiere de mucho esfuerzo y no hay ningún tipo de diversión en ello. Incluso parecería que no hay nada de extraordinario en ello. Esta generación no puede valorar aquello que desconoce. Esta generación se desanima y nos dice Luis, esta es la manera en que las personas se sienten ligeramente cultas cuando en realidad permanecen en una completa ignorancia. La superficialidad de su apreciación les hace pensar que están valorando algo que ni siquiera conocen y produce un verdadero problema, hermanos, al momento de distinguir lo que es cierto de lo que es mentira. Es difícil distinguir el acierto del error, porque estamos simple y sencillamente informando nuestra verdad de acuerdo a lo que sentimos. ¿Cómo podemos disfrutar, hermanos, de lo que no valoramos? ¿Cómo podemos amar aquello que no conocemos? Si no comprendemos la profundidad de la esencia misma de la iglesia de Cristo, jamás podremos participar de la plenitud de ella. La palabra de Dios nos dice que Él es el arquitecto, diseñador y creador de todas las cosas. Amar a Dios, hermanos míos, es conocer y valorar su persona y todas sus obras. El término arquitectura viene del griego, de la palabra arqué, que quiere decir el que tiene el mando de todo, el jefe que dirige toda la obra de edificación. Y eso es Él, el arquitecto por excelencia. Esto es lo que nos es necesario recordar siempre, hermanos, para vivir por ello. Que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es el que manda y dirige toda la construcción de su iglesia. Y por eso, hermanos míos, sus palabras son el fundamento de todo lo que hacemos, porque Él fue el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Si no empezamos entendiendo, hermanos, si no empezamos conociendo la grandeza del fundamento, jamás podremos valorar el tesoro perfecto que es el edificio. Hermanos míos, que la vida de Dios, esa vida que nos ha dado en su Hijo, tenga este solo propósito en nosotros, su gloria, participando en la edificación de su iglesia hasta que Él vuelva. Vamos a ir al texto, hermanos, y vamos a llegar poco a poco hasta el versículo 18, en el que nos concentraremos en esta noche. Esa rotunda afirmación de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver el panorama en el que se desarrolla esta proclamación. El primer punto de esta noche, hermanos, va a estar en los versículos del 13 al 16. Lo que pretendo hacer, hermanos míos, es dar un poco de contexto para entender cómo es que llegamos a esa increíble declaración de Jesús. Vemos que en estos versículos, hermanos, Jesús se dirigía, dice el texto, a la región de Cesarea de Filipos. Y según nos narra Lucas en su evangelio, Jesús estaba orando. Los discípulos se le acercan y comienzan este diálogo. Jesús pregunta, ¿qué piensa de mí la gente del pueblo? A Jesús no le interesa saber lo que piensan los fariseos. A Jesús no le interesa saber lo que piensan los religiosos. Él ha estado predicando el evangelio. Y Él quiere saber qué es lo que dice la gente acerca de Él. A estas alturas, Jesús está en medio de su ministerio de 3 años, probablemente en la segunda mitad del segundo año de ese ministerio. Ha estado predicando el evangelio, enseñando al pueblo, y sin embargo, hay una creciente oposición a Jesucristo, un rechazo por parte de algunas secciones en las multitudes. Por otro lado, también tenemos un grupo liderado por esos fariseos y religiosos de Israel que lo acusaban de ser un falso profeta endemoniado. Otros seguían a Jesús simplemente porque veían prodigios, señales y milagros. Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Notemos ese apelativo, ese título que Jesús mismo toma para sí, el Hijo del Hombre. Esto, hermanos míos, es lo que podemos leer en Daniel capítulo 7. Y nos habla, hermanos míos,
de la divinidad de Jesús. Probablemente cuando vemos el título lo relacionamos de alguna manera con su humanidad. Y no es que no haya ahí algo de humanidad, por supuesto, pero primordialmente tiene que ver con su divinidad. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había sido ejecutado por Herodes, hermanos. Y habían corrido algunos rumores de que Jesús era Juan resucitado, que ahora con una predicación poderosa acusaba al pueblo de sus pecados al estilo de los antiguos profetas. Otros, dice el versículo 14, Elías. Quizá el pueblo recordaba aquella profecía en Malaquías y pensaba que Jesús era el cumplimiento de aquella profecía, que Elías había sido devuelto a la vida por Dios y ahora lo tenían entre ellos. Otros, Jeremías, el profeta sufriente, dicen, o alguno de los profetas, algún gran profeta que Dios, hermanos míos, había mandado ahora. Jesús era de alguna manera y sin lugar a dudas un gran hombre de Dios a los ojos del pueblo. No importa qué posición tuvieran, ellos estaban convencidos de que Jesús era un hombre enviado por Dios. Jesús era de alguna manera ese enviado del cielo. Después de 2 años de ministerio, esto es lo que la gente pensaba de él. Hermanos, lo que vemos aquí es que uno puede tener una opinión elevada de Jesús, puede tenerlo incluso en alta estima, y aún así estar completamente equivocado. La tragedia más grande de gran parte del pueblo evangélico moderno de hoy, hermanos míos, es que afirma tener un alto concepto de Jesús, pero no sabe quién es Jesús. Hermano, es triste decir esto. ¿La iglesia cristiana no sabe quién es Cristo? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad de conocer a aquel que dio su vida por nosotros. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta, hermanos míos, es directa y no deja lugar a ninguna escapatoria. Es una pregunta personal, es rotunda, es un tiro a quemarropa y es la pregunta que debemos responder todos hoy, aquí y ahora. No mañana, no algún día, no cuando esté listo, no el próximo año, no a ver cuándo lo siento. Esta pregunta, hermanos míos, es directa. ¿Quién decís que soy yo? Hermanos míos, esta pregunta es dirigida a los discípulos. Ahora Jesús redirige esta pregunta y ya no estamos hablando de aquellos, ya no estamos hablando de ellos que están por ahí. Dice Jesús, yo quiero saber, ¿quién dicen mis discípulos, ustedes, que soy yo? La respuesta de Pedro, hermanos, es esta, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro habla, hermanos míos, aquí en representación de todo el grupo. Note cómo es esto. Cuando Jesús preguntó acerca de ellos, todos los discípulos respondieron. Todos. Pero cuando Jesús pregunta directamente, solo porque Pedro es Pedro, y usted conoce la Escritura, Pedro tiene este espíritu hiperactivo de alguna manera, y es el que responde. Los demás callados. Hermanos míos, esta pregunta de nuevo nos hace el Señor hoy mismo a su iglesia, a su pueblo, a usted que dice yo soy su discípulo, a usted que dice yo soy cristiano. ¿Quién decís que soy yo? Y no espere que el de la paz responda, esto es para usted. Y sin embargo Pedro de nuevo habla por el grupo y dice que es el Cristo, dice que es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido. Qué tremenda declaración. Jesús es Dios el Hijo. Jesús es igual al Padre en santidad, igual al Padre en poder, igual al Padre en justicia, igual a Él en gloria, igual a Él en soberanía, igual a Él en sabiduría, igual a Él en misericordia, en gracia, en todos y cada uno de sus atributos. Jesús, hermanos míos, es el extraordinario, el sin defecto, el sin mancha, Él es único. Hermanos míos, Jesús es incomparable, es espléndido, es perfecto, es magnífico, es excepcional, es inmejorable, es insuperable.
Él es, hermanos míos, el hermoso en cada una de sus perfecciones. Podemos ver a Cristo, hermanos, y decir: Señor mío, qué hermoso eres. Porque no es lo mismo, hermanos, estar estudiando teología y ver impresión negra en papel blanco, que postrarse en rodillas y decir: Señor mío, tu hermosura es incalculable. Es importante, hermanos, entender la naturaleza e identidad de Jesús si es que queremos entender la naturaleza e identidad de su iglesia. La iglesia, hermanos míos, no es algo que Cristo agregó a Él. La iglesia es algo que fue engendrada por Él, procede de Él. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Salvador. Pero si no entendemos esta identidad, hermanos, podemos tener incluso una buena opinión de la iglesia y aún así tener una opinión errada de lo que es la iglesia. Segundo punto en esta noche, hermanos, la bienaventuranza. Versículo 17. Entonces, dice el texto, le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note usted esto. Jesús responde ante la declaración de Pedro: bienaventurado eres. Esto es, hermanos míos, feliz, dichoso, bendecido, gozoso. Porque lo que acabas de decir no lo has dicho a causa ni de tu inteligencia, ni de tus capacidades, ni de tu habilidad para percibir las cosas. No has dicho esto basado en la opinión de ningún hombre, sino porque Dios el Padre te lo ha revelado. Es decir, te lo ha dado a conocer. Hermanos, estamos dándonos cuenta de lo que nosotros decimos cuando confesamos que Jesús es el Cristo. Nosotros que decimos: Señor, yo soy cristiano, yo creo en ti, Señor, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios el Hijo encarnado. Señor, tú eres mi Salvador, mi única esperanza, el único en quien confío. Señor, tú eres mi todo, Señor, tú me sostienes. Jesucristo, tú eres el único en quien puedo confiar. Hermanos, es necesario de nuevo que entendamos ¿qué significa esto? Significa que Dios Padre es quien puso eso en nosotros. Esta revelación, hermanos míos, este dar a conocer quién es Jesús, no viene de la carne, no viene de un hombre. Nadie, hermanos míos, puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Hermanos, y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros que hemos dicho: yo creo en ti, Jesucristo. No ha venido de nosotros. El Dios que sostiene todo el universo, aquel creador de todas las cosas, Él es quien ha puesto esto en nosotros. Y bienaventurado es aquel a quien Dios ha revelado esta verdad, porque de otra manera, hermanos, de nuevo, podríamos tener incluso una muy buena opinión de Jesús. Un gran hombre, un gran maestro, un reformador social, un iluminado, un gran ejemplo de amor, un revolucionario contra el sistema y en favor de los oprimidos, un filósofo adelantado a su época. Todas muy buenas opiniones, hermanos, pero todas ellas extremadamente equivocadas. Esta verdad es inaccesible a los hombres, a menos que Dios mismo la revele. Bienaventurado todo aquel como Pedro que recibe de Dios esta revelación de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, el que era en el principio, encarnado, hecho hombre. Es muchísimo más que un maestro destacado, es mucho más que una personalidad que influyó cambios en el mundo. Él es infinitamente más que eso. La bienaventuranza de Jesús sobre Pedro, hermanos, consiste en el hecho de que lo que acaba de decir no fue producto de su intelecto,
No fue producto de sus elucubraciones mentales, no es fruto de la razón humana, no es información en el cerebro que lo llevó a estas conclusiones. Esto ha sido revelado por el Padre. Recordemos, hermanos míos, quién era Jesús cuando estuvo caminando entre los hombres. Él era un judío común de su época. Él no andaba caminando y tenía una aureola en la cabeza. Hermanos míos, para poder ver, para poder discernir que este hombre, este carpintero de Belén que andaba rodeado de una banda de pescadores, de cobradores de impuestos, de mujeres, algunas de ellas de dudosa reputación, que estaba comiendo con los excluidos de la sociedad, y poder verle y decir, tú eres el Hijo de Dios encarnado. Hermanos míos, tiene que venir del Padre. Para que alguien vea la luz, no solo es necesaria la luz, sino también es necesario ojos para verle. Porque un hombre ciego podría estar en una habitación completamente iluminada y él pensará que está en completa oscuridad. Y fue el Padre, hermanos míos, quien nos dio ojos vivos para ver a aquel que vive. Es solo por la gracia de Dios que Él, hermanos míos, nos dio vida para ir, hermanos míos, a postrarnos a los pies del que es la vida. Y no existe mayor dicha que haber sido receptor de esta revelación. No existe cantidad de dinero o riqueza en el mundo que pueda comprar el privilegio de conocer la verdad, porque las implicaciones de conocer esta verdad son eternas. Si tú has hecho esta declaración acerca de Jesús, la misma declaración que hizo Pedro ese día, ¿te sientes bienaventurado? ¿Te sientes dichoso, feliz, gozoso? Hermano mío, muchos podrían decir, bueno, yo sé que eso es verdad, pero no lo sé, hermano. No lo sé, la vida es dura. Hermanos, es que la pregunta está mal elaborada. No se trata de cómo te sientes al respecto de esta verdad. La pregunta correcta es, ¿sabes que eres bienaventurado porque el Padre reveló a tu corazón y cambió ese corazón de piedra en corazón de carne y ahora te ha dado ojos para ver al Santo Hijo de Dios que vino a morir por ti? Hermanos, de nuevo, la tragedia es que queremos formarnos una verdad a partir de lo que sentimos, cuando lo que la Biblia nos enseña es que debemos informar lo que sentimos de acuerdo a la verdad trascendental y última, objetiva, la última verdad, y es esta, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret es el Mesías. Hermanos míos, debemos empezar a vivir por la verdad. Debemos empezar a vivir, hermanos míos, no basándonos en las condiciones que nos rodean, no basándonos en las situaciones que son momentáneas, hermanos míos, que son temporales, sino que tenemos que empezar a vivir la vida nuestra, la vida cristiana, la vida de nuestra iglesia, la vida con nuestros hermanos, teniendo los ojos puestos en la eternidad, en la verdad eterna que es inconmovible. Punto número 3, hermanos, y aquí es donde pasaremos, por la gracia de Dios, el resto del tiempo que nos queda, la roca, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir aquí? ¿Qué es la verdad que enseña este texto? A lo largo de la historia, hermanos míos, se ha debatido mucho el significado de este versículo. Pero no es difícil si miramos la simplicidad, de nuevo, del contexto. Hay algunos hermanos que para evitar el argumento del papado interpretan que Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dirigiéndose a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, pero la realidad es que el texto no nos permite eso.
Lo que vemos aquí en la construcción de la frase es que Jesús se está dirigiendo a Pedro. Jesús se está dirigiendo al discípulo, mas no a la persona de Pedro como tal. Jesús acaba de decirle a Pedro que esa afirmación de que Él es el Cristo, eso que Él ha dicho, no vino de Él mismo, sino que se la reveló el Padre. No es la persona de Pedro, sino la confesión que Pedro ha hecho, la realidad última de esa confesión, que es la verdadera roca sobre la cual la iglesia es edificada, la iglesia es construida, la iglesia es levantada. ¿Cuál es la confesión que hizo Pedro? ¿Cuál es la declaración que pronunció Pedro? Hermanos, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos míos, Jesús es la roca, no Pedro. No puede ser Pedro. En los versículos que siguen a este pasaje, Jesús anuncia su muerte y Pedro, ¿qué hace? Quiere persuadir a Jesús de no ir a la cruz. Hermanos míos, Jesús lo reprende diciendo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. En caso de que Pedro fuera una roca, sería una roca pero de tropiezo, hermanos, no la roca sobre la cual la iglesia se levanta. Si le preguntáramos a Pedro: Pedro, ¿a ti se refirió Jesús ese día? ¿Qué contestaría Pedro? ¿Qué respondería Pedro? Bendito sea el Señor que Él nos ha respondido. Nos ha respondido en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 a 8. Dice: acercándoos a Él, escribe Pedro, piedra viva. Ese Él se refiere a Jesús. Dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solo podemos ser piedras vivas de ese edificio que es la iglesia, en tanto, hermanos míos, confesemos quién es la piedra viva, quién es la piedra angular: Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Él es la roca, hermanos. Pedro es claro. Él es la roca. No yo, dice Pedro. No yo. La iglesia, hermanos míos, es edificada sobre esta verdad que confesó Pedro y no sobre ninguna otra cosa. No se puede levantar, sostener y avanzar la iglesia si se edifica sobre un fundamento que es falso. Porque todo edificio que crece sobre un fundamento erróneo es cuestión de tiempo para que colapse. Es solo sobre el fundamento inconmovible que es Cristo, la roca angular, que la iglesia se sostiene. Pablo, en su carta a la iglesia de Éfeso, escribe básicamente lo mismo. En Efesios capítulo 2, versículos 19 a 22 vemos: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo está siendo directo. Él es la piedra. La enseñanza apostólica es el fundamento sobre el cual nosotros crecemos, hermanos, pero aclara muy bien Pablo, pero Él es la piedra angular, Él es la piedra del ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Noten cómo, hermanos míos, el Espíritu Santo inspira esta manera de que nosotros entendamos la iglesia como un edificio que va creciendo sobre ese fundamento. Tristemente hay mucha información
equivocada acerca de la iglesia de Jesucristo. En nuestros días la iglesia es considerada por algunos como una de muchas organizaciones a las que uno podría pertenecer. Tú vas a la iglesia, oh, qué bueno. Es bueno que vayas a la iglesia. Una bonita institución. Algunos la consideran como una organización de asistencia social. Algunos la consideran, hermanos, como un bonito pasatiempo. Es bonito tener ciertos valores y estar ahí. Un club social en el cual te puedes relacionar con personas que piensan igual que tú. Y si funciona para ti, qué bueno. Qué bueno. Pero, hermanos, eso no es la iglesia. Lo que tenemos en este versículo nos deja claro que la institución de la verdadera iglesia de Jesucristo es mucho más que eso. Nos habla de la esencia y sustancia de la iglesia. Nos dice de qué es que está hecha esta iglesia en la que nosotros estamos incluidos solo por su gracia. La identidad misma de la iglesia es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y uno de los problemas más grandes de nuestros días como iglesia, hermanos, es la lucha por tener esa identidad. En medio de un mar de confusión, la iglesia parece estar luchando con ver cuál es su identidad. ¿Para qué es que está en este mundo? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer? Parecería que gran parte de aquellos que se atribuyen el título o etiqueta de ser iglesia cristiana, de ser iglesia evangélica, son ciegos a la realidad de que se parecen más a una institución humana, una institución del mundo, una organización que en el mejor de los casos moralizan las prácticas seculares para incluirlas en la iglesia. Y quieren presentar este edificio delante de el arquitecto, el maestro edificador de la iglesia y decir: Señor, aquí está tu iglesia. Hermanos, qué locura nos puede hacer pensar que Jesús aceptaría algo como eso. Qué locura hoy nos hace pensar, hermanos míos, que Jesús va a complacerse de que hagamos las cosas exactamente como Él dijo que no las hagamos. Hermanos, es importante que la iglesia de Jesucristo se asegure, garantice que está siendo edificada sobre el fundamento, la roca que es Él. La identidad de la iglesia cristiana, hermanos, es la persona de Jesucristo en todo. Absolutamente en todo. El evangelio es la identidad de la iglesia porque Cristo es el alma y corazón del evangelio. No puede haber iglesia sin evangelio y no puede haber evangelio sin Cristo. Estas son tres cosas, tres componentes de la misma realidad. Una iglesia que ha perdido su identidad es igual que la sal que ha perdido su sabor y no sirve nada más que para desecharla y ser pisoteada por los hombres. Hermanos, esa es la razón por la cual el mundo inconverso muchas veces pisotea a la iglesia. Porque ha perdido su sabor. Porque es sal que no sala. ¿Y qué se hace con eso? Dice Jesús. Tirarla. No sirve para ninguna otra cosa más. Jesucristo, la piedra angular, es el que da forma a la identidad de su iglesia. Una edificación única. Una edificación espiritual que se mantiene firme contra los vientos del engaño mundano. La identidad de la iglesia no se va a encontrar nunca en las tendencias fugaces de la cultura, sino en la verdad eterna del carácter inmutable de Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él es la roca, Él es el fundamento inconmovible de la iglesia. Él la va a edificar. Yo edificaré mi iglesia. Yo, el Señor Jesucristo. Edificaré la obra del Señor Jesucristo, mi posesión del Señor Jesucristo, iglesia, los redimidos del Señor Jesucristo. Todo es Cristo, hermanos. Es que parecería, hermanos, que no necesitamos decir eso en la iglesia cristiana. Y sin embargo necesitamos decirlo. Parecería obvio que la iglesia cristiana tiene su fundamento en Cristo. Pero ¿a dónde hemos llegado, hermanos? En que muchas pseudo iglesias, mal llamadas iglesias, hacen de todo menos mostrar a Cristo, menos vivir por Cristo, menos sacrificio por Cristo, menos crecer en carácter como el de Cristo. Y hay actividades, y hay obras de teatro, y hay de todo,
para entretener al pueblo. Hermanos, no es esto lo que los romanos conocían muy bien, pan y circo. No puede haber eso en la iglesia, porque la iglesia, hermanos míos, no es de este mundo. La iglesia, hermanos míos, surgió en la mente y corazón de Dios desde la eternidad pasada y vino a tener su cumplimiento, como bien nos ha dicho el pastor ya, en ese día de Pentecostés que descendió el Espíritu Santo con poder para levantar su iglesia. La idea es simple. Él va a reunir a sus ovejas y Él las va a pastorear. Él va a constituir un pueblo en torno a esta verdad, la confesión de Pedro, y los va a separar de los demás que no conocen esa verdad. Hermanos, no debe ser difícil entender esto. Edificar la iglesia es básicamente el proceso por el cual Cristo reúne a todos los que confiesan lo mismo que confesó Pedro y los hace su pueblo, un pueblo separado de aquellos que dicen: Jesús es un buen hombre, un gran profeta, un maestro, un filósofo del amor, un reformador. Los que conocen esta verdad por revelación del Padre, que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ellos son los que conforman la iglesia de Cristo. Jesús edifica su iglesia en la medida que llama a esas personas, que junta a esas personas, las une por la misma verdad, constituye su pueblo y, hermanos míos, importante, los separa del resto del pueblo. Hermanos, cuando hablamos de congregación, debemos entender que eso es reunir o juntar un pueblo. Pero no puede haber congregación sin antes haber segregación. ¿Y qué es eso? Dividir, sacar de, mostrar la diferencia entre los que pertenecen al grupo y los que no. Hermanos, y pareciera de nuevo que hoy día se quiere hablar de congregación, pero no se quiere hablar de segregación. Hermanos, la iglesia de Cristo no es inclusiva. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Es exclusiva. Solo aquellos que confiesen la verdad de que Cristo es el Señor y Salvador pueden estar en ella. Nadie más. La puerta es Él, y esa puerta es al mismo tiempo grande, al mismo tiempo estrecha. Es grande porque cualquier pecador que se arrepiente puede entrar por ella, pero es tan estrecha que aquel que no cree en Cristo jamás entrará ahí. Hermanos míos, tenemos una labor muy grande como iglesia, y esa labor solo puede ser hecha, hermanos, en el entendimiento de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Voy a repetir eso, que el Señor nos ha mandado a ser. Porque si hay algo que hacer, hermanos, definitivamente, pero aquello que se hace va conectado a lo que somos. Y si no garantizamos lo que somos primero, todo lo que hagamos no sirve de nada. Tenemos que ser la iglesia de Cristo en el fundamento que es Él, la roca. La iglesia de Jesucristo, hermanos, es la novia del Señor, la esposa de Cristo. Él la va a levantar, Él la va a construir, Él la va a limpiar, Él la va a perseverar, Él la va a cuidar, Él la va a hacer avanzar. Y el éxito de la iglesia está garantizado en tanto se mantiene firme sobre el fundamento. El éxito de la iglesia, hermanos, no puede equipararse, compararse o hacerse igual al éxito del mundo. Si el éxito del mundo es, por ejemplo, en una empresa, crecer en número, a eso a la iglesia, hermanos míos, no le viene ni le va. El Señor agregará a su pueblo a los que han de ser salvos. Una iglesia no puede estar preocupada por decir cómo llenamos las bancas de esta iglesia. ¿Cómo llenamos todas las bancas? Hagamos algo. ¿Qué podemos ofrecerle al hombre para que venga y entre por las puertas de nuestra iglesia? Hermanos, nunca ha sido así. El llamamiento al arrepentimiento, el llamamiento a creer en el Señor, el llamamiento a abandonar la vida, el llamamiento, hermanos míos, a tomar la cruz y seguirle, es el único método, modelo o cosa que el Señor nos ha mandado a hacer. Anunciar este evangelio a todos, y todo aquel que en él cree
no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Jesús dice claramente, mi iglesia es suya, es su posesión, a Él le pertenece, Él es el dueño, Él es el poseedor, Él es el propietario, Él es el Señor de la iglesia. Y como vasos de su infinita misericordia, la iglesia debe hacer eco del divino anuncio. Nosotros somos suyos y Él es nuestro. Hermano mío, si tú eres cristiano y estás aquí en esta mañana sentado, entiende esto: no te perteneces. Le perteneces a Él. Él es tu dueño. Él es tu poseedor. Él pagó por ti. Él te compró. Y decimos, estos son los proyectos de mi vida. ¿Proyectos de tu vida? Solo hay un proyecto. Solo hay un proyecto, y ese proyecto, hermanos míos, no vino de nosotros, vino de Dios, del corazón de Dios, y es el propósito eterno desde la eternidad pasada, la gloria de su Hijo Jesucristo. Y es sobre ese proyecto que nosotros debemos edificar nuestra vida. Hermano mío, abandónate a Cristo. Renuncia a todo aquello que te mantiene esclavo en este mundo caído. El llamamiento a seguir a Cristo y estar en el fundamento que es Él, es, hermano mío, el morir a ti mismo. Si no morimos a nosotros mismos, jamás le podremos tener. Porque no nos podemos poseer a nosotros y también poseer a Cristo. El que es poseído, el que es tomado por Cristo Jesús, ha entendido que ha muerto a todo lo que Él es, para hacer todo lo que Cristo quiera que seamos. Hermanos míos, y eso es lo que constituye, en última instancia, el fundamento último de esa declaración. Cuando decimos que Él es el Señor, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, estamos diciendo que Él murió por nosotros, tomó nuestro lugar en esa cruz que tú y yo merecíamos, y Él fue a morir por mí. Y con su resurrección declaró su victoria sobre la muerte, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano mío, ya no somos nosotros. La iglesia nunca será, nunca ha sido un conjunto aleatorio de personas. Ningún creyente está en el anonimato delante de Dios. Es una asamblea cuidadosamente seleccionada por el dueño, que ve cada corazón y conoce cada nombre. Hermanos, esto debería alentarnos como ninguna otra cosa. Aquel que murió en la cruz, aquel que sangró, aquel que fue enterrado y al tercer día resucitó, me conoce por nombre. Hermanos, cada paso que has dado, cada latido de tu corazón desde que fuiste formado en el vientre de tu madre ha sido cuidadosamente observado por Cristo Jesús, y Él, con las cadenas de su amor, hizo todo lo que ha sucedido en tu vida para traerte a Él. Le pertenecemos, hermanos. Le pertenecemos desde antes de la fundación del mundo. Y es que la propiedad de algo implica responsabilidad sobre ello. Y Cristo, el fiel dueño, atiende a su iglesia con el cuidado del buen pastor. Él es quien la dirige a cada paso que avanza. Por eso no podemos considerar, hermanos, a la iglesia como una mera organización humana. La iglesia es la posición adquirida por el amoroso Salvador y está marcada por el sello indeleble de su propiedad en el alma de cada uno de sus redimidos. Hermanos, hay un sello que tenemos. El sello del Espíritu Santo que nos habla Efesios. Ese sello, hermanos, que no podemos quitarnos. Ese sello que es eterno. Ese sello, hermanos míos, que nos distingue de los demás, que nos hace diferentes, hermanos, que nos da vida. Hermanos, entendemos que cuando pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, estamos andando con nuestros pasos sobre este planeta como vivos entre los muertos. ¿Por qué querríamos, hermanos míos, vivir metidos en un cementerio cuando podemos estar en este edificio vivo por la gracia de Dios?
Hermano, ¿pero no nos mandó el Señor al mundo? Sí, hermano, pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El bote debe estar en el agua, pero el agua nunca debe estar dentro del bote. Tenemos que estar ahí para predicar, pero no podemos estar ahí para ser como el mundo, porque Dios nos ha hecho otra cosa. En el libro divino de la eternidad, el nombre de Cristo ha estado escrito siempre como el legítimo dueño y Señor soberano de su preciosa posesión, la iglesia. Hermanos míos, la iglesia es hermosa, la iglesia es preciosa, la iglesia tiene un valor incalculable. Sí, hermanos, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Hermano, pero no ve todos los problemas que hay en la iglesia. ¿Está hablando el hermano de su iglesia? No, hermanos. Todas las iglesias son iguales. En todas las iglesias, hermanos, hay hermanos fieles, hay hermanos que aman al Señor. ¿Y hay hermanos? Signo de pregunta al final de esa palabra. Sí, hermanos. Pero si solo vemos con los ojos de la carne, no hemos hecho nada diferente de lo que hace un hombre del mundo. Un hombre del mundo puede entrar y señalar todos los defectos de la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Son unos hipócritas. Son un montón de pecadores. Claro, comenzando con el hombre que les está hablando esta noche. Por supuesto. Pero perdonados verdaderamente, redimidos verdaderamente, lavados con la sangre de Cristo verdaderamente. Eso hace la diferencia. Eso hace completamente la diferencia. Y cuando el Señor nos da ese entendimiento, cuando el Señor abre nuestros ojos, transforma nuestra mente por su gloriosa palabra, podemos, hermanos, empezar a ver, a distinguir lo hermoso que ha hecho el Señor en medio de su pueblo, la hermosa iglesia del Señor Jesucristo. Cuidado de cómo hablamos de la novia de Cristo. Mucho cuidado, hermano, de cómo te diriges, de cómo hablas de la novia del Señor. Porque Él dio su vida por ella, porque Él murió por ella, y porque Él vendrá y se la presentará a sí mismo un día sin mancha y sin arruga. Porque Él la ama como no ama ninguna otra cosa en este mundo. De tal manera que la iglesia, hermanos míos, será sostenida hasta el final. Y el cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará, ni su iglesia. Porque su iglesia es eterna. Concluye el versículo 18 así: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A menudo, hermanos, entendemos esto, o mucha gente ha querido entender este versículo de la siguiente manera: que hay ataques infernales, ataques del diablo, pero que esos ataques no podrán vencer la iglesia. Bueno, sí, hermanos, en un sentido, por supuesto, pero no es lo que está enseñando este versículo. El Hades es el lugar de los muertos y los condenados. La palabra en arameo es Sheol. Lo que Jesús está diciendo a Pedro aquí es lo siguiente: la muerte no les podrá vencer a aquellos que han sido ahora incluidos como parte de la iglesia. Son piedras vivas, edificadas sobre la piedra viva, la piedra angular que es Cristo. Matthew Henry describe esto de la siguiente manera: sus puertas, las puertas del Hades, son como las fauces que se tragan todas las cosas terrenales y son incontenibles. Pero estas fauces nunca se tragarán a la iglesia, pues no tienen el poder para hacerlo. Siempre, hasta el fin de los siglos, habrá comunidades de verdaderos creyentes en este mundo. Gloria a Dios, hermanos. Las puertas del infierno no tendrán cautivos a ninguno de los redimidos. No serán atormentados eternamente los que confiesen lo que Pedro ha confesado, que Jesús es el Cristo. Aquellos que viven por esta verdad, aquellos que crecen en esta verdad, aquellos que están dispuestos incluso a morir por esta verdad.
El que confiesa la verdad ha entrado por la puerta estrecha y está en el camino angosto que conduce a la vida. La tumba no detuvo a Cristo y ninguna tumba jamás detendrá para siempre a ninguno de sus redimidos. Hermanos míos, están hablando de nosotros, están hablando de la iglesia, están hablando de aquellos que hemos creído. Un día todos nosotros seremos enterrados. A menos que Cristo vuelva antes, estaremos en una tumba. Pero esa tumba no se cerrará permanentemente, porque seremos levantados con poder el día de su venida. Hermanos, será glorioso ese momento en el que nuestros cuerpos mortales, este cuerpo de corrupción, se vista de incorrupción. Hermanos, no puedo esperar el día para ver cómo seré hecho a la imagen de mi Salvador. Hermanos, y eso es lo que debemos ver, no solo en uno mismo, sino en el otro. Podemos entender que un día aquel hermano que tienes a la par será hecho a la imagen gloriosa de Jesucristo. Tenemos que aprender a amar el tesoro en la vasija y no quejarnos de la vasija. Tenemos que aprender a amar la obra de Cristo en medio de su pueblo, en el corazón de mis hermanos. Solo cuando vemos con los ojos puestos en esta verdad eterna, hermanos, es que podemos entonces vivir, convivir y tener un compañerismo, hermanos, que es una verdadera comunión con el cuerpo de Cristo. Mientras no lleguemos a la convicción de que estoy hablando con un hermano que está siendo conformado a la imagen y semejanza de mi Salvador, hermanos, encontraré rápidamente muchas cosas para quejarme de él. Pero cuando me quedo pensando, oh hermano, con todo y tus defectos, con todo, hermano mío, incluso tus caídas y tus fracasos, al igual que yo, nos aferramos a la esperanza de que Cristo, aquel que ha comenzado la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día que Él vuelva. La tumba no nos detendrá. La iglesia está supuesta, está diseñada, hermanos míos, está edificada para ser eterna. En Juan capítulo 11, versículos 25 a 27, le dijo Jesús a Marta, usted conoce esta historia, Lázaro había muerto. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos míos, Jesús nos está diciendo, ¿crees esto? Hermanos, no sé, pero hasta donde yo he escuchado, Jesús nunca pecó, no está mintiendo. La pregunta es si lo creemos. ¿Crees esto? ¿Crees que serás levantado de la tumba? Es la última esperanza, hermanos. Ser resucitados y estar con Él para siempre en gloria. Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído. ¿Qué cosa, Marta? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Básicamente, exactamente la misma confesión que hizo Pedro. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está el fundamento. Ahí está lo inconmovible de una vida eterna. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Aquellos que, como Pedro, saben la verdad acerca de Jesús y profesan la verdad, son parte de un pueblo que Dios protege y les da vida eterna, salvándolos de la justa condenación del infierno. Hermanos, la vida eterna es mucho más que simplemente una vida que nunca acaba. Ese es un componente de la vida eterna, por supuesto, pero es mucho más que eso, hermanos. No solo es la cantidad de vida, es la calidad de vida. Es otra vida, una vida que no es conocida en este mundo. La manera de vivir del cristiano, hermanos míos, debe reflejar a aquel que lo salvó. Y aquel que lo salvó, hermanos míos, de nuevo, tiene un valor incalculable. Hay que entender, hermanos,
que Dios no nos dio vida aparte de su Hijo Jesucristo. No tomó vida de algún lado para dárnosla, sino que la vida está en el Hijo. Y nos dio a su Hijo, hermanos, nos dio a su Hijo para que, de nuevo, seamos suyos y Él sea nuestro. Nadie puede vivir fuera de Cristo. No hay vida fuera de Él, no hay nada fuera de Él. Todo, la gracia, el perdón, la compasión, la misericordia, la eternidad misma, toda fue puesta en su Hijo y nos lo dio para que todo aquel que en Él crea sea poseedor también de esta vida, que no perezca nunca. Y eso es el fundamento, esa es la esencia, esa es la sustancia de lo que somos como iglesia. Una iglesia, hermanos míos, que debe ser desbordante y rebosante de vida en Él, porque tenemos al que es la vida. Nadie allá afuera, hermanos, tiene a Jesucristo como la iglesia lo tiene. De hecho, nadie fuera de la iglesia, la verdadera y genuina iglesia, tiene a Cristo. Pero nosotros le tenemos. Pedro, dice Jesús, sobre esta roca, la declaración que acabas de hacer, edificaré mi iglesia. Levantaré a mi pueblo y ese pueblo no va a morir ni será condenado. El infierno ya no tiene poder sobre ellos. Ellos vivirán para siempre. Cristo dio a su iglesia la victoria sobre la muerte para siempre. Hermanos míos, la iglesia es la expresión de la vida de Dios el Hijo en este mundo. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos mostrar, expresar, manifestar la vida del Hijo. Pero qué mejor nombre para una iglesia como la que tiene, manifestando su gracia. Manifestemos la vida del Hijo en medio nuestro. Que la gente de allá afuera quede confundida por no entender cómo es que este pueblo vive como vive. ¿Qué tienen ellos? Hermanos, que seamos un enigma para el no creyente. Cuando el no creyente logra leernos como un libro abierto y entender todo lo que hacemos, estamos metidos en un problema. Porque la Escritura enseña que el príncipe de este mundo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo pudieran entendernos ellos? No pueden, hermanos. El día que un no creyente te entienda perfectamente, hermano, has cruzado una línea muy peligrosa. Muy peligrosa. Examínate a ti mismo. Porque, hermanos, somos un verdadero enigma y misterio para este mundo. Y mientras más el mundo quiere aplastar y destruir la iglesia de Cristo es levantada con mayor gloria. El Señor se place, se complace y se agrada de poner su iglesia delante de las fauces, de las puertas del Hades, y mirar cómo el Hades no puede hacer nada contra ella. Hermanos, ¿por qué huiríamos de eso? Si el Señor quiere, si al Señor le place y si el Señor nos pone en su bendita voluntad, fructificar, florecer y prosperar en medio de la adversidad, gloria sea su nombre. No voy a huir de ella. Voy a abrazar a mi Salvador en medio de ella, entendiendo que Él es quien nos sostiene. La iglesia, de nuevo, hermanos, es esa expresión de vida que este mundo no conoce. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Todo aquel que en Él cree no se pierde, hermanos, no muere, tiene esa vida eterna. Y estamos llamados, hermanos, a vivirla en cabalidad, de acuerdo a lo que Él ha mandado. ¿Cómo hemos de vivir entonces bajo el entendimiento de esta verdad eterna? A manera de conclusión, hermanos, vamos a parar aquí. Primeramente, por la gracia de Dios, estaremos completando estos versículos el domingo por la mañana. Pero cerrando este versículo 18 y cerrando la predicación de esta noche, algunas cosas que debemos considerar. Hermanos míos, debemos ser edificados sobre ese fundamento. Nuestras vidas deben estar ancladas perfectamente en ese fundamento, en el conocimiento de Él. Crecer en esa medida de entendimiento de quién es Él, quién es la roca, hermanos, y nunca bajarnos de ella. Se cuenta la historia de un hombre que salió a pescar un día y le entró la noche y perdido, hermanos míos, por un descuido de él,
estaba en alta mar. No solo eso, sino que vino una fuerte tormenta. El hombre cayó del bote y trataba de aferrarse a algo para salvarse. Al siguiente día, pasada la tormenta, se dio parte a los guardacostas del lugar y salieron a buscarlo. Lo encontraron. No estaba realmente muy lejos de la orilla. Había encontrado un peñasco que sobresalía de sobre el mar, y es ahí donde él había permanecido. Lejos de unos raspones, algunos moretones y algunos golpes, el hombre iba a estar bien. Cuando el doctor lo examinaba, le dijo: ¿realmente usted pasó la noche ahí en el mar en medio de esta terrible tormenta? Así es, dijo el hombre. ¡Wow! Es usted el hombre más valiente que conozco. ¡Oh, no!, dijo el hombre. Tuve muchísimo miedo. Llegó un punto en el que pensé que moriría. Si usted me hubiera visto, lloraba desconsoladamente como un niño. Temblaba de frío y de miedo. Pero ¿sabe una cosa? La roca a la que me aferré no tembló nunca. La roca fue la que me salvó. Hermanos míos, y esa es la realidad de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo. Somos débiles, somos insuficientes, no somos talentosos, estamos llenos de errores, pero no Él. Él es inconmovible. Podemos estar, hermanos míos, en un pánico y terror ante las cosas que tenemos que pasar en este mundo. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Hermanos míos, los cristianos no pueden vivir en miedo y ansiedad constantes ante la obra que Él nos ha mandado a hacer. Los cristianos, hermanos míos, no deben conformarse a los valores transitorios de este mundo cuando Dios nos ha dado de nuevo todo en su Hijo, y lo que nos ha dado en su Hijo tiene valor eterno. No debemos, hermanos míos, participar únicamente en algunas cosas en la iglesia por el placer que éstas puedan otorgarnos. Hermanos míos, debemos buscar la gloria del Señor en todo lo que hacemos. No podemos, hermanos míos, vivir de tal manera que dependamos de nuestros propios recursos, porque tenemos todo lo que necesitamos y las riquezas infinitas de su gracia en Él. Hermanos míos, no podemos vivir únicamente pensando en que el éxito de la iglesia se da de acuerdo a los estándares del mundo, porque no estamos llamados a eso. Hermanos míos, que nuestra búsqueda por el Señor, que nuestra convicción, hermanos, de encontrarnos con el Señor sea lo que caracterice nuestra iglesia. Que nos vean y digan: esas personas, si algo aman, es ese libro. Si algo no les puedes quitar, es esa palabra. Que vean y digan: esas personas aman a aquel que predican y están dispuestos a dar su vida por esa verdad que proclaman. Hermanos míos, esto solo puede hacerse en Cristo. Esto solo puede hacerse por el poder del Espíritu Santo. Esto puede hacerse únicamente sobre la roca, sobre el fundamento. Esto puede hacerse únicamente si nos mantenemos en esa roca inconmovible. Y primeramente para ello tenemos que empezar con venir a Él en arrepentimiento y fe. Si estás aquí en esta noche y tú no sabes, eres un enigma para los hermanos, pero en otro sentido. Porque muchas veces, hermanos, les voy a hablar con total honestidad. Uno dice: hola, hermano, por cortesía. Si tú estás aquí en esta noche y nunca has entregado tu vida verdaderamente a Cristo, genuinamente al Salvador, es hoy, hermano. Es hoy, amigo mío. Es hoy, no mañana. El día de salvación es hoy. Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. O probablemente tú has hecho una confesión de fe, pero sabes que tu vida no está donde debería. Y es que, hermano, ninguna de nuestras vidas está como debiera estar.
Así que corramos a Él, busquémoslo. Él es la roca, a Él debemos aferrarnos, y que sea hoy el día en que entreguemos nuestra vida de tal manera que seamos, hermanos míos, esa piedra viva en esa edificación sobre el fundamento que es la roca angular, la roca perfecta que es Cristo. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te damos las gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia y en tu infinita bondad te has separado un pueblo, Señor, para ti. Señor mío, has tomado del mundo aquello que no tenía valor, Señor, y lo has limpiado y lo has lavado con tu sangre preciosa, Señor, y has conformado tu iglesia. Señor, por tu gracia y por tu misericordia nos has incluido en ella. Señor, no tenemos mérito alguno, sino los méritos de tu Hijo, que vivió la vida perfecta y subió esa cruz en lugar nuestro, Señor. Fue torturado, fue muerto, fue sepultado y resucitó con poder. Gracias, Señor, te damos por esta iglesia, Señor, y gracias te damos, Señor mío, por cada uno de los hermanos que la conforman. Tú, Señor, en tu corazón, en tu mente, por tu voluntad, Señor mío, la has sostenido hasta hoy. Continúa, Señor, sosteniéndola. Continúa trabajando en ella. Continúa, Señor, dando todo aquello que no tienen, Señor. Enseñándoles todo aquello que no saben. Cuidándolo de todo aquello, Señor, que la amenaza. Señor, avánzala, prospérala, Señor. Que sean un faro en esta ciudad, Señor. Que sean la luz en medio de las tinieblas. Que sean la sal, Señor. Que sean, Señor, aquello que nos has mandado ser. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.